dice así, Job en el capítulo 7, Job 7, dice así: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Y que mis ojos no volverán a ver el bien, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino, para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños, y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abominó de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Hasta aquí nuestra lectura. Vamos a pedirle a Dios que nos hable también por medio de ella. Oh Dios, en esta mañana venimos ante ti sabiendo que tu palabra es eterna, que permanece para siempre, Señor. Si bien el hombre, el ser humano, Señor, una y otra vez constatamos su presencia efímera y transitoria, la realidad pasajera de nuestra existencia, nos enfrentamos, Señor, a esta realidad que permanece para siempre. ¿Quién tú eres? Y en esta tu palabra, Señor, por la cual nos hablas, queremos discernir, entender el sentido, Señor, de nuestra vida, comprender por qué estamos aquí. Señor, enfrentarnos a la realidad de la aflicción y de la angustia que hace tantas veces esta vida miserable. Señor, te lo pedimos y rogamos por tu misericordia, suplicando que nos des la vida eterna, la que viene por medio de tu Hijo Jesucristo, y que en ella, Señor, podamos vivir y tener una nueva perspectiva de nuestra existencia de cada día. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es ciertamente la vida? No sé si habéis notado que hay una contradicción generalmente en las quejas y lamentos que solemos escuchar de la vida. Exactamente los dos aspectos que encontramos en este capítulo de queja de Job. Por un lado, Job, en estos primeros versículos de este capítulo, nos muestra una realidad que el ser humano constata una y otra vez, que es la dureza del trabajo para luego no encontrar descanso. Y al mismo tiempo, la brevedad tan corta de la vida que se escapa de nuestras manos sin darnos cuenta. Diríamos que aquel que ve la vida tan dura y tan difícil, lo que desearía es que acabara pronto. Sin embargo, no es cierto que hay una contradicción siempre en nuestra queja, por la cual, por un lado, lamentamos lo que es la condición de la vida, pero por otro quisiéramos aferrarnos a ella. El ser humano, por eso, cuando se expresa en su desesperación, muestra siempre esta curiosa paradoja.
Por un lado, siente el agobio de la vida, el peso de ella que le hace desear querer perderla, y al mismo tiempo el deseo incluso de que esa vida permanezca a pesar de todo el mal que en ella conocemos. Vamos a entrar en esta queja de Job en estos dos aspectos en primer lugar. La expresión que aquí encontramos nos habla de esa difícil relación que el hombre tiene con el trabajo. Sabemos que desde el principio de la Biblia se nos muestra cómo el ser humano que Dios crea de la tierra tiene una relación íntima con la tierra, la tiene que trabajar y vemos que de ella depende también. Dios le da el dominio sobre ella y vemos que toda su vida está marcada por esa realidad que llamamos el trabajo. Sin embargo, a partir de Génesis 3, de la declaración de independencia del hombre, de ese autor de la vida que es Dios, el trabajo se convierte para él muchas veces en algo tan duro y agobiante que verdaderamente se ha descrito tantas veces como una maldición. ¿Por qué? Porque los efectos que tiene el trabajo son, como aquí vemos, de agobio. La expresión que aquí encontramos es la de aquel que tiene que trabajar por obligación. Está hablando aquí de una persona que está no solamente asalariada para un trabajo de día, de jornalero, incluso algunos lo comparan con un trabajo forzado, nos dicen que es una expresión de esclavitud, casi como quien tiene que hacer unos servicios que se le requieren por obligación. Así se experimenta tantas veces la realidad del trabajo. ¿Cuántos hay después de unos días de fiesta como los que hemos tenido esta semana que lo peor realmente que les piensan y viene a su cabeza es que tienen que volver a trabajar? El trabajo, por mucho realmente que sea dignificado y considerado, se vive tantas veces como un agobio. La expresión que aquí nos da esa brega con la cual trabaja el jornalero en la tierra y pasa sus días es como suspira porque el día acabe, porque llegue la sombra del atardecer que anuncia el final de una jornada. ¿Quién no ha mirado en su trabajo el reloj y estado pendiente de las horas que le quedan? ¿Quién una y otra vez no vive consciente realmente de la carga que supone también ese trabajo? Y como Job aquí suspira, espera que llegue la hora de su liberación, el momento de poder marcharse del empleo. Pero aquí encontramos la sorpresa. ¿Qué es lo que le espera en la sombra de la noche? Nos dice que después de tanta calamidad, las noches en las cuales se enfrenta, acostado, se encuentra con esa tremenda inquietud. La noche está larga, es larga pero llena de inquietudes. Lo que vemos es que no puede encontrar descanso. Se ve a sí mismo sumido también en la calamidad de no poder encontrar reposo. No sé cuántos de vosotros habéis padecido el mal del insomnio. En algún momento de vuestra vida seguramente lo habéis conocido si no estáis luchando con él hoy en día. Pero hace la vida muy difícil. Quien no solamente trabaja duro, sino que no puede dormir, realmente entra en un círculo sin salida. Todo se convierte ya no difícil y duro, sino insoportable, ¿no? La persona que no encuentra descanso, que no tiene reposo, está sumida en una sensación de angustia e impredecible. Así es como describe la vida Job. Es trabajo, pero sin descanso. Si el propósito de Dios desde el principio era que el ser humano no solamente trabajara, sino que reposara en él, y así le dio su ocupación, pero un día también, el séptimo día, para descansar y reposar de él. Siempre encontramos un equilibrio, ¿no?, en todo el programa, digamos, que tiene Dios como creador para el ser humano. Y cuando ese equilibrio se rompe, cuando todo es trabajo, cuando todo es descanso, no podemos encontrar verdaderamente ninguna satisfacción en lo que hacemos. Lo habéis vivido seguramente cuando estáis agobiados por el trabajo y esperáis que lleguen las vacaciones y parece que el día no se acerca y algunos han pasado estos días de fiesta y piensan en el siguiente. Pero el que no tiene trabajo,
El que no tiene empleo realmente lo que está es harto de no hacer nada. O sea, la vida le resulta mucho más difícil incluso de lo que podía imaginar pensando que tendría tiempo para hacer lo que quisiera. Así vivimos una y otra vez. La realidad es que no encontramos satisfacción ni en el trabajo ni en el descanso. Una cosa es como debieran ser las cosas y otra cosa es la realidad. Y es así como Job describe la vida: mucho trabajo y ningún descanso. Y lo que vemos a continuación es la realidad también que vive en su propio cuerpo y carne. La realidad por la cual en esa su tremenda agonía en la que se ve literalmente en su propia piel, ya no solo deteriorado, ¿no?, sino como corrompido por ese tremendo mal, ¿no? Se enfrenta, sin embargo, a que su vida fenece, se le escapa de sus manos, ¿no? Y los días pasan veloces, nos dice, y teme realmente que en sus ojos no va a volver a ver el bien, sino que hoy estará acá, y como la nube que se desvanece en el cielo, así también su vida desaparecerá. Ciertamente esta es la vida para muchas personas. El cómico Woody Allen ha dedicado muchos de sus chistes, ¿no?, y humor a hablar de esta curiosa paradoja de la vida. Y él tiene una imagen que utiliza mucho desde que es joven, ¿no?, en el que compara la vida como el que se va unos días de descanso a un hotel, ¿no?, a las afueras de la ciudad, ¿no?, y la comida es mala y el lugar es deprimente, ¿no? No es realmente lo que imaginaba. Pero lo que lamenta a continuación es que se pasa rápidamente, es que es todo también muy breve. Y eso es lo que una y otra vez experimentamos. Hay esa paradoja curiosa, ¿no? Por un lado, sentimos que la vida es insoportable, pero es lo que tenemos. Nos aferramos a ella como si fuera lo único que hubiera. El realismo de Job es tremendo. Nos encontramos que describe verdaderamente lo que el ser humano experimenta tantas veces en la vida. Por eso es que la Biblia tenemos que tener en cuenta que no es un libro ni optimista ni pesimista, es un libro realista. Y muchas veces son otros los que dan otra impresión de la Biblia de lo que realmente es. Pero la Biblia vemos que nos muestra la verdad tal y como es, ¿no?, a los ojos de aquel que muestra la realidad de las cosas. Y es por eso que encontramos un libro como Job. Y el que ha experimentado la agonía y el sufrimiento sabe que hay pocos libros como él capaz de describirlo. Algunos conocéis la historia de Joni Eareckson, esta mujer que quedó parapléjica con una tremenda enfermedad absolutamente paralizante, ¿no? Ha escrito algunos libros preciosos, ¿no?, sobre su experiencia de vida a partir de esa terrible enfermedad en la que está. Ella ha dicho en muchas ocasiones que el libro de la Biblia que más le ha ayudado, que más le ha consolado, que más ánimo ha sido, es el libro de Job. Y realmente esto puede resultar paradójico, porque muchos de los que leemos este libro decimos: ¿y dónde está aquí la esperanza? Cuando uno va a este libro, ¿cómo puede ir una mujer como ella, que ha vivido esa enfermedad terrible que ha paralizado su vida? Dirá: ¿dónde están las respuestas? Porque, como hemos dicho al principio de esta serie, Job tiene muchas preguntas, pero pocas respuestas. Realmente no encontramos el tipo de solución al problema del dolor que uno esperaría encontrar. Lo que encontramos es esa agonía del ser humano, pero también la realidad de Dios. Y esto es lo que aquí se nos muestra también en las propias palabras de Job, que vivimos esa realidad ciertamente desconcertante, pero que Dios está ahí. Muchos utilizan también palabras como estas que acabamos de leer para expresar una doble realidad, ¿no? Por un lado, parece como si cuando atendemos a las palabras de Job realmente no hay trascendencia en la vida humana. Fijaos con qué contundencia, ¿no?, se expresa Job diciendo que no se le volverá a ver, ¿no? Los ojos de los que le ven no le volverán más a ver. Dice que como la nube se desvanece, así su vida, que va al lugar de los muertos, al Seol, allí no subirá y no volverá más a casa. Su lugar no le conocerá más. Claro, es por textos como esto que muchos dicen: en el Antiguo Testamento no hay ninguna esperanza más allá de la muerte. Se aferran a palabras como esta para decir que verdaderamente nuestra vida es lo que tenemos y nada más.
Por cierto, es la razón por la cual los judíos son tan escépticos sobre la vida después de la muerte. Si habéis tratado algo con el judaísmo, os sorprenderá la increíble falta de esperanza que hay trascendente más allá de la vida. Es prácticamente un sistema ético, una forma de vivir el presente, pero que no tiene ninguna expectativa de la vida más allá. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos que a este lado de la cruz, ¿no?, y la tumba vacía del Señor Jesucristo, la esperanza de la resurrección no es la misma que encontramos después de la victoria de Cristo frente a la muerte. Si realmente nuestra Biblia se acabara solamente con el Antiguo Testamento, seríamos dignos de conmiseración, porque no hay ninguna esperanza realmente de trascendencia muchas veces. Pero sí que vemos que hay indicios, y de ello hablaremos también en este libro de Job. No todo es oscuridad, pero no encontramos la luz que viene después. Y la apariencia es que la vida transcurre y se va igual que ha venido, sin dejar huella. Esta no es también la experiencia que muchos tienen, la idea de que la vida es esto que ahora tenemos y nada más. Y el problema es que se experimenta como una realidad miserable. Los creyentes leemos también con otra perspectiva estas palabras. También aquí estos versos han dado origen a una expresión muy querida en la tradición de la espiritualidad hispana, que es la expresión de la noche del alma. Juan de la Cruz y muchos místicos españoles que hubo en la época en torno a la Reforma en el siglo XVI, ¿no?, cuando se produce también todo un despertar espiritual, ¿no?, en la tradición que había de la Iglesia en aquella época. Llevan a hablar también, y particularmente los llamados místicos, a esta expresión que conocemos como la noche del alma. El origen lo encontráis aquí en la reflexión que hace sobre la noche a partir del versículo 4, ¿no? Esa expresión se espiritualiza en los místicos y es muy habitual encontrar en los textos de los místicos españoles esa referencia simbólica, ¿no?, a la noche en su longitud, ¿no?, a la espera del alma, ¿no?, a esa luz que ha de venir, ¿no?, y la realidad, sin embargo, de la inquietud que ahora vivimos. La noche del alma, más allá, digamos, de los excesos místicos que hayan podido hacerse de ella, expresa una realidad. La realidad de que el creyente también vive todavía en una cierta oscuridad. Muchas veces, claro, enfatizamos tanto la luz que nos viene del Evangelio, que es como si negáramos la realidad de las sombras en las cuales todavía vivimos. Y nos dice que en esta vida, en esta experiencia de la noche, hay inquietud y hay sobre todo espera. Se aguarda algo que todavía no ha llegado a nosotros. Y esto es puesto muchas veces en la tradición cristiana como un ejemplo, ¿no?, de la paciencia de Job, de cómo había que tomar estas palabras y de esa forma convertirlas en un estímulo para aguardar y esperar y confiar que viniera la luz de Dios a su debido tiempo. Creo, sin embargo, que la clave, como estamos viendo en toda esta serie de Job, la encontramos fuera de este libro. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que darnos cuenta que lo hacemos desde una clave, ¿no?, que entiende que este es un solo libro. Sabéis que es toda una biblioteca de libros que abarcan muchos siglos, realmente épocas y contextos diferentes, pero forman una extraña unidad, ¿no?, una clave por la cual tenemos que interpretar la Biblia. Es realmente por lo que es su mensaje central. Y ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Los Evangelios no solamente están en el centro de este libro, sino que son la luz para la cual tenemos que ver lo que viene antes y lo que va después. O sea, realmente los acontecimientos en torno a la vida, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo es precisamente lo que da sentido, ¿no?, tanto a lo que precede como a lo que viene a continuación en los Evangelios, posteriormente en el Nuevo Testamento. Tenemos, por lo tanto, como estamos haciendo, que leer el libro de Job a la luz de Cristo Jesús. Y hay aquí una expresión en muchos comentaristas cuando se lee sobre este capítulo, que es la referencia a un salmo. El Salmo 8 es un salmo que es citado con frecuencia como la experiencia del ser humano, ¿no?, que se sorprende, ¿no?,
de que Dios preste atención sobre él. Es uno de los salmos más conocidos sobre la condición humana, ¿no? Que habla de una forma más general, no solamente de la experiencia de su autor, sino que nos habla como dando una expresión a todo lo que es el ser humano. Y dice el Salmo 8, la gloria de Dios, ¿no?, que se muestra en toda la tierra y desde los cielos, ¿no?, por la cual cuando ve su obra, la luna, las estrellas, se pregunta, versículo 4, y cita a Job casi literalmente estas palabras del Salmo, ¿qué es el hombre para que tengas de ti memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Y a continuación lo que hace, si os fijáis, es un cuadro de la honra, de la dignidad, podríamos decir, del ser humano, que le ha coronado de gloria y de honra, y le ha puesto sobre el Señor de toda la creación. Muchos han comparado estas palabras con las que estamos viendo de Job. ¿Y qué es lo que observamos en ellas, no? Lo que observamos es como, citando esas mismas palabras, lo que está diciendo Job es casi todo lo contrario. O sea, ¿quién es el hombre para que tú te fijes en él? Y lo que viene a continuación es qué es lo que percibe del hombre cuando se fija de él. Cuando se fija en él, lo que percibe es como el acoso, como el agobio de la presencia que le persigue de Dios sobre su vida. Así también leemos en este capítulo 7 de Job que se nos dice, ¿no?, que cuando decide ya no refrenar su boca, sino hablar en la angustia de su espíritu, al citar el versículo 17, que es el hombre para que le engrandezcas y pongas sobre él en tu corazón y lo visites toda la mañana, lo que vemos es el sentimiento por el cual se ve juzgado, puesta a prueba, examinado. Lo compara, vemos, con la realidad en la cual vive su vida como si fuera bajo un constante vigilante. Percibe la realidad de Dios de una forma totalmente distinta a la que encontramos este salmo. Muchos se han preguntado entonces cuál es la verdad, lo que el Salmo 8 nos dice o lo que Job nos presenta. Lo que os quiero plantear en esta mañana es cómo la respuesta nos la da Hebreos, y la hemos leído en el capítulo 2. Creo que lo que aquí hace la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento es dar la respuesta que da sentido a todo lo que hemos visto, tanto al Salmo 8 como lo que se expresa en Job capítulo 7. En Hebreos capítulo 2 hemos leído cómo todas las cosas fueron ciertamente sujetas bajo el hombre. Versículo 8. Nunca dejó que no sea sujeto a él, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía, dice el versículo 8, no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La respuesta de Hebreos es la que une estas dos realidades, la de Job, su sufrimiento, su muerte, la une con el propósito de Dios que tenía en toda su gloria, dando dignidad al hombre. Por lo tanto, la visión cristiana no es ni convertir al hombre en un gusano, que no tiene sentido ni propósito, que es realmente una criatura miserable y sin esperanza, ni ver al hombre sumido, ¿no?, en esta completa realidad de gloria que nos vemos, como si no hubiera problema en él, como si verdaderamente el pecado no tuviera tanta importancia y finalmente es su valor lo que sobresale de todas las cosas. En cierta forma es lo que encontramos en el mundo. Hay personas, individuos que todos conocemos, que cuando piensan en el ser humano, ¿en quién piensa? En alguien maravilloso, todo lo que puede llegar a hacer. El humanismo contemporáneo le faltan palabras para engrandecer al ser humano. Le parece no solamente la cima de la creación, ¿no?, sino que casi lo diviniza, hasta convertirlo realmente en objeto de adoración de su propia creación y criatura. Vemos, por lo tanto, que esa visión optimista contrasta con la que vemos en Job. ¿Quién no conoce personas que tienen un pésimo sentido del hombre?
Cuando piensan en el ser humano, realmente piensan en lo más bajo, capaz de cualquier cosa, ¿no? Y por lo tanto toda la vida y la existencia la perciben desde esa luz. Piensa lo peor y acertarás. Siempre una y otra vez lo que ves es que lo único que mueve al ser humano es ese afán mezquino y que luego se ve sumido en esa realidad inexplicable de enfermedad, de muerte, por el cual la vida no tiene sentido. Pero lo que es la perspectiva cristiana, no es que os fijáis, no es solamente una ni otra, sino ambas unidas en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el hombre en mayúsculas, es aquel que es coronado con toda la gloria, destinado a recibir esa honra eterna. Pero ¿qué es lo que constata Hebreos? Todavía no vemos todas las cosas sujetas bajo sus pies. Por lo tanto, ciertamente que afirmamos la soberanía de Dios. El Señor tiene control, dominio, poder sobre todas las cosas. Pero no seamos ingenuos. Todavía ese poder y esa soberanía no es hecho evidente ni manifiesto. La realidad es que no vemos con nuestros ojos todas las cosas sujetas a Él. Y quien piensa que cualquier cosa que ocurre en el mundo es una expresión perfecta de su soberanía, se equivoca. Por eso es una mala lectura e interpretación de la vida pensar que cualquier desgracia, cualquier miseria que ocurre, es decir, simplemente es la voluntad de Dios. Sí, es la voluntad de Dios hasta cierto punto, pero es Satanás también el que ha recibido el permiso de Dios para traer todo ese mal sobre la vida de Job. Así que no es obra de Dios en la misma manera realmente en que un día veremos su obra completa o consumada. Entonces ya no habrá mal. El diablo será arrojado para afuera y no tendrá más lugar en la vida de los hombres. Todas las cosas serán sujetas a él. Por un lado, la soberanía de Dios es una realidad indudable en la Escritura, una doctrina central a toda la Biblia. Pero sin comprender el tiempo en que estamos, el momento en que nos encontramos, podemos llegar a tremendos errores. Y esto es lo que parecen apuntar las palabras de Job. La sospecha, la desconfianza realmente en que Dios no sea una figura sádica, torturadora, que realmente lo único que busca es literalmente hacer nuestra vida imposible. ¿Quién no ha percibido así la realidad de Dios en algún momento de su vida? ¿No habéis veces que habéis pensado, como Job dice aquí, preferiría que Dios no me tomara en cuenta? Que Él no tuviera que ver nada conmigo, que me dejara ya en paz de una vez, ¿no? Este sentimiento tremendo, ¿no?, es el que Job expresa en este capítulo. Lo que encontramos en los últimos versos de este capítulo es el sentimiento que tantas veces el ser humano tiene. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué afrenta le puede hacer a Dios mi pecado? José Luis San Pedro es un matemático que ha llegado a hacer un trabajo en filosofía, pero sobre todo es una persona que ha tenido mucha difusión en los medios de comunicación por sus novelas y su participación en tertulias y opiniones. Y él es un conocido escéptico, ¿no?, ateo, realmente que rechaza la imagen de Dios. Y él tiene esta tremenda palabra acerca de Dios, ¿no? Él piensa lo siguiente acerca de Dios. ¿Cómo puedo aceptar o creer, ¿no?, en Dios, ¿no?, en ese sádico cósmico, como si realmente le pudiera hacer algún mal, ¿no?, lo que yo pudiera hacer en esta vida? ¿Qué amenaza le puede ser a Dios mis actos, ¿no? ¿Qué ofensa puede ser la manera en que yo vivo? Lo que está expresando aquí San Pedro es lo que muchos individuos piensan. ¿Por qué es tan grave el pecado para Dios? Esto es, en definitiva, lo que parecen transpirar las palabras de Job, ¿no? Nos dice, bueno, yo no tengo conciencia de mi mal o de mi pecado en concreto, nos dice Job, ¿no? Pero, ¿qué ofensa o qué amenaza te es para ti ese mal o ese pecado? Aunque yo lo cometiera, ¿en qué pondría en peligro tu orden cósmico, el principio por el cual se gobierna la vida? Esta, si nos fijamos, es la objeción última del no creyente. Es la irrelevancia y falta realmente de trascendencia de sus actos. Es la negación de la responsabilidad humana. Por eso lo que os propongo en esta mañana es que solamente en la persona de Cristo Jesús se unen dos realidades totalmente contrapuestas: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Si tomamos solamente una de ellas,
lo que construimos es una monstruosidad. Y eso es muchas veces la teología calvinista para algunas personas. Una idea realmente terrible de la vida y del mundo que hace al ser humano totalmente carente de responsabilidad y de sentido. Pero hay otra teología también, que ha tomado la responsabilidad humana como la guía y dirección de todo, en el cual Dios y su soberanía no tienen ningún lugar. La teología bíblica es ambas cosas. Es ser libres, responsables ante un Dios soberano. Y por lo tanto nuestros actos tienen consecuencias. Y hay una responsabilidad también de nuestra vida que implica el pecado. Pero un Dios soberano que es mayor incluso que todos nuestros actos, propósitos y voluntad. Aunar estas cosas, claro, es la pesadilla, el dolor de cabeza no solamente de los teólogos, sino de muchos creyentes, ¿no? ¿Cómo poder aunar ambas realidades? Por un lado, la Biblia a veces nos habla de una, a veces nos habla de otra, ¿no? Y dices, ¿cómo relacionamos ambas cosas, ¿no? Lo que yo os propongo en esta mañana es que solamente en la persona del Señor Jesucristo encontramos ambas realidades. Las palabras de Job aquí nos muestran cómo solamente en la cruz del Calvario se une la realidad de esa soberanía y juicio de Dios a la responsabilidad humana. Dice aquí Job que se encuentra en este sentido como consumido, agobiado en la vida, y a partir del versículo 12 habla de este misterio, de este sentido oculto para su vida que solamente había percibido a oídas y en imaginaciones, en visiones nocturnas, cuando en la noche se veía sobrecogido de temblor y de espanto, estremecido en sus huesos, como si un espíritu, un fantasma pasara delante de él y se erizara así el pelo de su cuerpo. Así su rostro era desconocido para él. Se encuentra ante el misterio de la vida, lo que podríamos llamar lo sobrenatural, ¿no? Esta es una realidad que una y otra vez el ser humano percibe. Tenemos la realidad del hombre, de esa perplejidad con la que vive, pero hay también un misterio, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que creen en algo, aunque no crean en Dios? Creen que hay algo inexplicable, incomprensible, sobrenatural en la vida. Y es muy frecuente que haya personas que no son creyentes, pero que sin embargo son conscientes y se perciben que hay mucho en la vida que no pueden entender en el mundo espiritual, ¿no? Y pueden creer en manifestaciones extraordinarias. Y aquí viene esta declaración que hace referencia, como hemos dicho, al Salmo 8. Nos dice aquí también, de esta forma, Job, que se enfrenta ante la realidad de que se ve sobrecogido y sin falta de consuelo, y en la angustia de su espíritu se queja y pregunta, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas y me aterras con visiones. Lo que vemos aquí, estaba citando antes del capítulo 4, por cierto, que no he mencionado el número del capítulo. En el capítulo 7 lo que encontramos es que, estando extenuado en esa visión de muerte, ¿no?, se ve sobrecogido ante esta realidad, ¿no? Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, dice el verso 16 de este capítulo 7, porque mis días son vanidad. Y aquí viene la expresión del versículo 17, que es el hombre para que le engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y le visites toda la mañana y todos los momentos le pruebes. ¿Hasta cuándo, dice el verso 19, no apartarás de mí tu mirada? No me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. La prueba se puede percibir de dos formas en la vida del creyente. De hecho, la misma expresión que encontramos en Santiago es tentación y es prueba. Generalmente en el lenguaje cristiano, en la jerga evangélica, decimos siempre que la prueba es lo que uno pasa y la tentación es lo que otro tiene, ¿no? De alguna manera es siempre como que vemos la oportunidad del mal en los demás y en ti es simplemente un sufrimiento que te viene de una forma impersonal. Pero las dos cosas están unidas. La tentación es prueba. Y lo que aquí percibe que es la prueba de Dios en su sufrimiento
lo ve también como la ocasión para el mal y lo relaciona con el juicio divino. ¿Por qué? Porque cuando padecemos en la vida, lo que nos vemos tentado no solamente es a dudar, sino a esa desconfianza de Dios, pecar. Olvidarnos de Dios, no tomarle en cuenta y rechazarle para siempre. ¿Habéis observado que las mismas circunstancias difíciles de la vida, a algunos les lleva a la fe y a otros les lleva a abandonarla? Qué extraño, ¿verdad?, que cuando viene una enfermedad a una persona, hay personas que tienen como un despertar espiritual y se aferran a la fe y encuentran su consuelo en Dios. Y hay otras que todo lo contrario. A partir de ese mal ya dicen que Dios se ha olvidado de ellos, que no tienen ya más en cuenta a Él porque Él no les ha salvado de ese terrible mal. Una misma situación puede llevar a las personas a un camino muy distinto en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque la prueba es también, como dice Santiago, una tentación. En cierto sentido, están las dos cosas entrelazadas, no solamente la misma palabra, sino que expresa una misma realidad. Es un conflicto que puede llevarnos también al mal. Y aquí viene esta afirmación sorprendente, ¿verdad?, que nos hace aquí Job en el siguiente versículo. Nos dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Lo que nos hace realmente dudar, ¿no?, de Job aquí es cómo puede presentarse como carente de pecado. Es como una posibilidad, una probabilidad. ¿No ha dicho la Escritura claramente que todos pecamos, que todos fallamos, que no hay uno que sea bueno, que no hay ni siquiera uno? ¿Cómo puede decir Job: si yo hubiera pecado? Y a continuación referirse a Dios como ese guarda policía celestial que está controlando las cosas. La clave para entender finalmente nuestro texto está en la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién hay cuya vida sea carente de pecado? Que realmente tuviera esa inocencia por la cual pudiera pronunciarse delante de Dios sin falta. Solamente uno. Cristo Jesús es el único que es totalmente justo. Y sin embargo, en la cruz del Calvario padeció como un injusto. Padeció como un injusto de las manos de ese Dios que, como juez perfecto, como guarda de la vida y del alma, pone no solamente a prueba a Jesucristo, sino que hace caer su juicio sobre él. En la cruz encontramos, por lo tanto, el escándalo mayor del Evangelio, porque en ella el justo padece como un injusto. El Dios de amor somete y tortura a este su amado Hijo por un mal que ni siquiera ha hecho. La cruz nos habla de dos realidades, finalmente, que recordamos nuevamente al acercarnos a la mesa del Señor en esta mañana. Nos habla de la realidad de que Dios es justo, de que Dios no puede pasar por alto el pecado. Y lo que nos muestra en la cruz es que Él no va a dejar sin castigo nuestro mal. La respuesta a Job de Dios es que nuestros actos tienen consecuencias, que nuestra vida tiene significado, que lo que hacemos tiene verdaderamente a los ojos de Dios tal gravedad que supone, como vemos, ni más ni menos que su castigo eterno. Lo que la palabra y la Escritura nos sugiere es que el pecado es grave para Dios, en primer lugar porque es una afrenta. Es un acto de rebelión, con el cual Él, que tiene la autoridad, nosotros nos enfrentamos a Él y le decimos: yo soy quien va a tomar el control y dominio de mi vida. No reconozco tu autoridad, sino que yo voy a hacer lo que quiero. El empeño que tenemos desde que venimos a este mundo de hacer lo que nos da la real gana no es algo que deja a Dios indiferente. Dios está airado. Dios realmente está enojado contra el pecado del hombre, que quiere por sí mismo rechazar lo que Dios le ha mostrado que ha de ser su vida y tomar su propia
decisión y riendas de su existencia. El pecado, en segundo lugar, es una gravedad a los ojos de Dios, porque no solamente significa una afrenta, un acto de rebelión y desobediencia, sino que pone en juego, digamos, todo su orden, toda la manera en la cual Dios gobierna el universo. La visión de la Biblia es muy difícil de entender para muchos hoy en día, pero la Escritura nos muestra que hay un orden moral del universo. Esto, ciertamente, cuando creemos que el mundo es producto del caos, que la vida no tiene sentido ni propósito, resulta absurdo para muchas personas. Pero cuando comprendemos con la Biblia que Dios, como el Señor y Creador del universo, ha creado una estructura moral, un sentido y gobierno por el cual gobierna éticamente este mundo bajo su justicia, comprendemos que no puede haber injusticia sin consecuencias eternas. O sea, en este mundo el injusto se puede salir con la suya. Tú puedes hacer mal y no todos los criminales pagan por su crimen. La realidad es que, como sabemos, muchos no reciben la recompensa de lo que merecen. Pero Dios, en su juicio eterno, por medio del Señor Jesucristo, juzgará a todo ser humano, a los vivos y a los muertos. Todos tendrán que dar cuentas delante de Él. Hay una justicia eterna. Por lo tanto, no es solamente un acto de rebelión y desobediencia, sino que es la vindicación de Dios de su justicia, que permanece para siempre. Pero hay un tercer sentido en que el pecado es grave para Dios, porque es literalmente un desprecio y ofensa personal a aquel que ha dado todo por nosotros. Seguramente que habéis vivido alguna vez en vuestra vida el desprecio de alguien por el cual habéis hecho mucho. Alguien que habéis puesto todo vuestro amor y aprecio. Alguien que ha significado mucho en vuestra vida. Y cuando os trato mal, cuando no corresponde lo que hace o lo que dice con lo que vosotros habéis hecho por ellos, les duele. Nos duele hasta tal punto que sentimos que es una ofensa. Y la albergamos en nuestro corazón, la abrigamos dentro de nosotros y es muy difícil librarse de ella. Cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha hecho daño, llevas consigo mismo ese mal que tienes contra esa persona por lo que has padecido, ¿no? Afectivamente, emocionalmente mismo en tu vida por él. Muchos piensan en Dios sin sentimientos. Nos hablan de Él como una fuerza, una energía que gobierna el universo, como una ley que simplemente va a permanecer, como si Dios no fuera realmente una realidad personal. Lo que la Biblia nos muestra es que el gobierno del universo, la justicia de la cual depende, está en las manos de un Dios personal. Y un Dios personal responde personalmente al pecado. No responde fríamente, indiferentemente, diciendo esto es lo que corresponde y ya está. No, es alguien que está personalmente envuelto en la respuesta a ese mal. Y es por eso que hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios ciertamente que no es la ira pecaminosa que el ser humano tiene, con la cual actúa desproporcionadamente, responde irracionalmente al mal. La ira de Dios es santa, pero es ira. Es la respuesta personal de Dios por la cual no puede pasar por alto el pecado. Pero lo que entendemos en la Escritura es que no solamente Dios es justo, sino que Dios es misericordioso. Su gracia es mayor, como vemos, que la distancia de los cielos a la tierra. Se escapa literalmente a lo que podemos entender e imaginar. No se corresponde el mal que nosotros hacemos con el bien que recibimos. Dios nos muestra ese su favor inmerecido una y otra vez, pero lo hace sobre todas las cosas en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo que vemos aquí, por lo tanto, y recordamos una vez más al venir a esta mesa del Señor y al participar de estos símbolos, es el hecho de que Dios ha unido su amor y su justicia para siempre.
que Dios ha unido su soberanía y gobierno con el hecho de la vindicación de su justicia frente a nuestra responsabilidad, pero que en su amor y en su gracia ha dado una salida justa al problema en que estamos. Job nos dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existirá. Acaba nuestro texto. De lo que habla en definitiva es del problema del perdón. Por eso os invito a meditar en esta mañana, para acabar, en el difícil problema del perdón que Job aquí nos apunta. Por un lado, el cínico francés decía que Dios perdone, que es su oficio. A eso se dedica, ¿no? Por lo tanto, que Dios nos perdone. Quien así piensa realmente ve fácil el perdón, pasar por alto lo que se ha hecho. Al fin y al cabo es a lo que Dios se dedica, ¿no? Pues que nos perdone a todos y ya está. El universalismo es lo que proclama. ¿Cómo un Dios de amor puede pasar por alto una ofensa que los hombres hagan? Al fin y al cabo, ¿qué pueden hacer ellos si Él los ha hecho así, con todas sus limitaciones, ¿no? Dios mostrará su misericordia perdonando a todos. Esa falsa confianza que tenemos, ¿no? Por la cual pensamos que el problema del perdón no existe, sino que es algo obvio. Por supuesto que Dios va a perdonarnos. No entiende el dilema de Job. El dilema de Job es cómo puede Dios perdonarnos. Aquí se lo pregunta a la luz de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia. ¿Qué amenazas somos nosotros para Él y para su orden universal? ¿Por qué no puede pasar por alto ese mal? Y la respuesta a Job está en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo nos lo dice: si no menoscabó, si no pasó por alto ni la vida de su propio Hijo a causa de nuestro pecado, ¿cómo puedes tú decir que Dios no va a castigar el pecado? ¿Cómo puedes decir que no va a haber un juicio eterno, que finalmente nadie va a tener que responder de lo que ha hecho, si su propio Hijo ha tenido que padecer semejante muerte cruel? La justicia de Dios es proclamada por la cruz del Calvario, pero hay algo todavía mayor y más glorioso. Aquel que sufre en esa cruz es el inocente, es el justo. Dios muestra su justicia cayendo su ira sobre aquel que era recto y sin mancha. Y de esa forma, en la locura de la cruz, hace que por medio de ese justo que sufre por nuestra injusticia, nosotros podamos tener el favor y la misericordia de Dios. Muchos se han preguntado, y con frecuencia lo dicen, ¿cómo Dios pudo hacer padecer, ¿no?, a su propio Hijo, siendo de esta forma totalmente entregado a la voluntad de Él, a semejante tortura, a tal muerte atroz? Pero es que precisamente esa locura es la que nos salva. Ese escándalo es nuestra única liberación. Si Él, el justo, no muere en nuestro lugar, nosotros tenemos que responder ante ese Dios justo. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo que pensáramos en Él, y tomando aquel pan y aquella copa, dijo: haced esto en memoria de mí. A lo que se refirió de su vida fue al hecho de su muerte. No porque su vida acabara en la muerte. Esto no es una mesa funeraria, no es un recuerdo con el cual simplemente conmemoramos a alguien que ha vivido en el pasado. Pensamos en alguien que vive. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Pero el pan y el vino, de una forma especial, Jesús dice que nos han de hacer recordar lo que hizo en aquella cruz. ¿Es esto por alguna especie de morbo enfermizo que se recrea en la muerte y en todo lo que eso significa? ¿Es el cristianismo, como algunos han dicho, una religión sangrienta, ¿no?, que lo único que se preocupa realmente es de la muerte, ¿no?,
Es todo como el día que acabamos de recordar, un año más, ¿no?, de todos los santos, cuando las personas traen a su memoria a los muertos, ¿no?, y todo lo que eso significa. No, el cristianismo es realmente una fe de vida, que viene de Cristo vivo. Pero quiere que entendamos de dónde viene esa vida, porque ciertamente no viene de esa condición presente que pasa, pasajera y transitoria, que es nuestra existencia hoy en día. Si toda nuestra vida es lo que ahora conocemos, lo que ahora tenemos, ay de nosotros, dice el apóstol Pablo, porque realmente nuestra vida, tal y como es ahora, se marca por esa realidad agobiante y transitoria. Pero la vida que Dios nos da en Jesucristo es una vida eterna, porque no solamente dura, sino que es diferente.